Ok, guys. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a mostrar nuestra guía. Recordarles que vamos en la sesión número 1, ¿cierto? Entonces voy a ir directamente a la sesión 1 para mirar hasta dónde tenemos ya hecho. Hicimos esta presentación donde hablamos sobre los temas de gramática. Ustedes deben de tener en su cuadernito ya esta información, ¿cierto? Esta información ya la deben de tener allá. Luego hicimos esta línea de tiempo, timeline, affirmative, o sea, hicimos oraciones diciendo qué cosas habían en estas épocas. Desarrollamos toda esta actividad completica, había quedado que ustedes organizaban allá todo en su cuaderno, ¿listo? Luego, entonces, pasamos a esta, dice Time Machine, ahí vamos, ¿cierto? Entonces, vamos a poner allá como título en el cuaderno, Time Machine, Negative and Interrogative. O sea que hoy vamos a aprender cómo se hacen las oraciones negativas y las oraciones interrogativas en pasado con el verbo to be. ¿Listo? Entonces, por favor, allá vamos a colocar esto, negative and interrogative. ¿Listos? Le damos clic aquí a esta actividad e inmediatamente pues vamos a ver unas imágenes. Aquí aparece Negative Time Machine y dice, mira las imágenes, look at the pictures and write negative sentences about what does not fit in the picture. Entonces vamos a mirar unas imágenes y vamos a decir, vamos a escribir oraciones negativas sobre cosas que no están bien en la imagen. Hay una X roja, ¿cierto? Esa X roja quiere decir que eso no cuadra. ¿Por qué? Porque la imagen es sobre la época prehistórica, ¿cierto? Según el dibujito del hombre con el atuendo, con la ropa que tiene, nos damos cuenta que eso es en la prehistoria. Entonces, ¿ustedes creen que en la prehistoria habían guitarras? ¿Habían castillos, aviones, libros, helados, comían hamburguesa? No. No. Bueno, entonces vamos a escribir oraciones negativas utilizando el verbo to be. ¿Cómo hacemos una oración negativa utilizando el verbo to be? Aquí tenemos el ejemplo, miren. There weren't, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocar was o were, pero vamos a poner N, comita y T, ¿sí? Entonces, weren't, esto, cuando son varias, ¿cierto? Allí no había ningunos aviones en la época de piedra o en la prehistoria. Entonces, de esta manera hacemos que la oración quede negativa, colocándole la comita, la N, el apóstrofe y la T. ¿Sí? Entonces, si eran hartos aviones, sería weren't. ¿Cierto? Eso es lo que hemos venido trabajando sobre el verbo to be, el pasado del verbo to be. Entonces, las oraciones negativas nos quedarían así. There weren't any planes in the Stone Age. O podemos decir primitive age, en la época primitiva, ¿cierto? Bueno, entonces ya tenemos ahí la oración del avión. No habían aviones. Ahora miremos la de la guitarra. ¿Cómo nos quedaría una oración para decir que no había ninguna guitarras en esa época? Entonces la vamos a colocar acá. Sería there, allí, no había, vamos a hacerla con was, wasn't any guitar. No había ninguna guitarra. Entonces ahí se las envié en el chat. There wasn't any guitar. Allí no había ninguna guitarra. ¿Listo? Ahí podemos decir a eso. O también podríamos decir que en la época primitiva, in the primitive age, las guitarras, podemos decir in the primitive age, wasn't guitars. Entonces, en la época primitiva no estaban las guitarras, no había guitarras. ¿Sí? Vamos a colocarlo así singular, una sola guitarra para poder utilizar wasn't. Cuando son varias, ya saben que tenemos que utilizar were, ¿cierto? Ahora vámonos con la hamburguesa. La hamburguesa.
Dice, there wasn't any hamburger. Muy bien, Dulce, excelente. Porque no había ninguna hamburguesa, listo. Ahora vámonos con otra, el helado, ice cream. Ice cream. Ice creams, hagámoslo plural, helados. Ice creams weren't in that age, podemos decir, en esa era. There wasn't any ice cream in the Stone Age. Muy bien, Isaac, excelente. O también la podemos colocar así, ice creams weren't, hartos, ¿no? Ice creams, muchos helados no estaban en esa edad. There wasn't any ice cream. Muy bien, Dulce, excelente. Ahora los libros. Podemos colocar que la gente primitiva no tenía libros, no leía, entonces que los libros no estaban allí. Entonces, ¿cómo me quedaría? Primitive people didn't read, no leían. Los libros, books, weren't there, no estaban allí, los libros no estaban allí. Entonces, mire, las personas primitivas no leían. There weren't, eso, muy bien. Bueno, pero acá dulce sería weren't, ¿listo? Porque me estás diciendo books, en plural, muchos libros. Entonces, si son hartos libros, recuerda que es weren't. ¿Listo? They weren't any pencil. Pencil o pencil. Es pencil, ¿cierto? Lápices. Entonces, colocamos allí, pencils weren't in the primitive age. Listo, muy bien. Los lápices no estaban en la época primitiva. De todas esas formas lo podemos escribir, ¿listo? Y estamos haciendo oraciones negativas utilizando wasn't y weren't. There weren't any pencils. Pencils, ¿listo? Pencils, varios, porque utilizamos weren't. Recuerden que cuando es weren't, es plural, para hartos lápices. Y cuando colocamos uno solo, pencil, entonces ahí sí sería was. Was para uno y were para muchos. Listo, muy bien. Entonces ahí ya tenemos esa. Ahora pasamos a la siguiente imagen. Para cada imagen que les voy a mostrar, tenemos que escribir oraciones. Entonces yo les sugiero que si pueden imprimir la imagen y la pegan en el cuaderno, mejor. ¿Listo? Si la pueden imprimir, la imprimen, la pegan en el cuaderno y ahí en su cuadernito van haciendo las oraciones que estamos escribiendo aquí en el chat. Entonces aquí sigue esta. Esta época ya no es la primitiva. ¿Qué época es? Según la imagen. ¿Es la época qué? La época antigua. ¿Edad media? Antigua. La No, época la antigua. antigua, porque tenemos allá el Coliseo Romano y tenemos aquí a la vestimenta y todo de los romanos, ¿cierto? Miren el casco típico de los romanos. Entonces estamos hablando de la época antigua. Entonces, en la época antigua no habían hamburguesas, no teníamos semáforos, ¿cierto? No había señal. Jugaban el tenis, ellos no tenían un computador, ni unos audífonos, ni un celular, ni mucho menos esta motocicleta. Ni armas, ¿cierto? Tenían era espadas, más no armas. Muy bien. Entonces ahí tenemos esta imagen. Excelente. Ahora miremos el ejemplo. El ejemplo dice, Romans, los romanos, weren't happy playing tennis. Ellos no eran felices jugando tenis, ¿sí? No jugaba tenis, no estaba ese deporte. Ahora, por ejemplo, la del semáforo. Entonces, ¿cómo hacemos para decir la del semáforo? Semáforo se dice traffic lights. Entonces, vamos a decir que traffic lights, el semáforo, no estaba in the old age, en la época antigua. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa del semáforo. Ahora la del computador. ¿Cómo nos quedaría la del computador?
¿Cómo quedaría la del computador, chicos? No había, there weren't any computer. Muy bien, Dulce. Ahora escribamos la del celular. ¿Listo, chicos? Muy bien. There were any phones. Excelente, excelente. Entonces, ahí, de esa forma, estamos haciendo nosotros oraciones negativas, ¿cierto? Oraciones negativas. There weren't any phones. Muy bien, María Camila Nieto, Isaac, Dulce, excelente participación. Vamos entonces ahora con las armas. ¿Cómo decimos armas? Decimos así. Podemos decir los romanos, Romans, use, los romanos no tenían o no usaban, they weren't any guns. Eso, muy bien, Isaac. Así se dicen armas, guns. Excelente. Entonces también podríamos decir guns weren't there. Esa es otra forma de decirlo. Las armas no estaban allí, ¿sí? En esa época. Entonces ahí está muy bien las armas. Ahora miremos el de la moto. ¿Cómo decimos moto? Motorbike, ¿cierto? Motorbike. There weren't any motorbikes. Allí no había ninguna motocicletas. Muy bien. Ya tienen ustedes la idea de cómo hacemos las oraciones negativas utilizando wasn't y weren't. Excelente. ¿Cuál nos hace falta? Ya hicimos las de las armas, la motocicleta. ¿Cuál otra nos faltaría? Ahí hay como un satélite, ¿cierto? Como una antena satelital. O, por ejemplo, la de los audífonos. Gracias, Isaac. There weren't any headphones. Excelente. Chicos, vayan tomando nota de las oraciones porque ahí ya les queda de una vez hecha la tarea. ¿Listo? Allí no había ningunos audífonos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces ahí tenemos todas las oraciones. Weren't, muy bien, Erika, no se le olvide la comita que se llama apóstrofe. ¿Sí? Ese apóstrofe siempre va ahí es una contracción para hacer la oración negativa. Profe, N-T. ¿Listo, Juan Felipe? Dime. mire que a mí me dijeron en idiomas nativos mi profesor de que se decía apóstol, no apóstrofe. Apóstrofe. Es un apóstrofe. Ya. ¿Listo? Esto es la comita, un apóstrofe es para hacer la contracción. ¿Listo? Dice aquí, what does not fit in the picture? Ahora tenemos otra imagen. En esta imagen ya tenemos la época antigua y tenemos los egipcios, ¿cierto? Mire la vestimenta. Solo con ese atuendo ya nos damos cuenta que son los egipcios. Entonces, ¿había aspiradoras? No. ¿Básquetbol? No jugaban básquetbol. Tampoco. Market? No. Tampoco. Bicycle? No. Tampoco. Piano lessons, clases de piano, tampoco, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá el ejemplo. Dice, Egyptians weren't good basketball players. Los egipcios no eran buenos jugadores de básquetbol. No jugaban básquetbol, ¿sí ven? Entonces ahí ya tenemos esa. Muy bien, vacuum cleaner, que quiere decir aspiradora. They weren't any vacuum cleaner. Muy bien, Dulce, excelente. Ahora, piano lessons. Escribamos sobre las piano lessons. Piano lesson weren't there. Allí no había clases de piano, ¿cierto? Entonces la podemos colocar así. Piano lessons weren't there. Allí no habían lecciones de piano. Muy bien. Egyptians
weren't good in the bike. No eran buenos con la bicicleta, no existían, ¿cierto? There weren't any bikes. Excelente. Muy bien. Supermarkets. Entonces podemos decir que no habían supermercados en esa época. No teníamos no habían supermercados como tal en esa época. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo. Supermarkets weren't there. Allí no habían supermercados. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra podemos hacer? ¿Qué otra oración negativa? Ya tenemos todas, ¿cierto? Parece que ya están todas ahí. There weren't vacuums to clean. Muy bien. No habían aspiradoras para limpiar. Excelente. Listo, chicos. Entonces, esa es lo que hay que hacer ahí en las oraciones negativas. Utilizando esas imágenes, mírenlas, ahí están. Hicimos oraciones negativas, diciendo qué cosas no estaban ahí, no funcionaban ahí en esa época. ¿Listo? Luego vienen las preguntas. ¿Cómo nosotros formulamos preguntas? Muy bien, Erika Joana, excelente. Muy buena participación en el chat, chicos, excelente. There weren't basketball games. ¿Listo? No había juegos de básquetbol. Bueno, entonces estaba indicándoles que aquí en esta parte de interrogative sentences, cómo nosotros hacemos oraciones en inglés en pasado con el verbo to be, cómo hacemos preguntas. Entonces, si la pregunta es de sí, no, simplemente vamos a decir, were primitive men happy? Entonces ahí estamos diciendo que fueron los hombres primitivos felices. Y ahí esas preguntas son de yes, no questions, o sea, preguntas de sí y no. Contestamos, yes, they were, o no, they weren't, ¿cierto? Siempre que la pregunta empiece con were o was, quiere decir que esta es una pregunta para contestarla sí o no. Y siempre tenemos que colocar en la respuesta yes, luego el sujeto, ellos, they, y luego el verbo to be were, ¿cierto? Yes, they were. O no, they weren't, si es negativo. Pero también hay preguntas WH. Mire, desde la 4 en adelante son WH. Las preguntas WH se caracterizan porque hay una pregunta, hay una palabra que empieza por WH. When, cuándo, why, por qué, where, dónde, y what, qué, ¿cierto? Entonces, esas son esas oraciones ahí, importantísimas. ¿Cómo las debemos contestar? Entonces, las primeras, de la 1 a la 3, que son de were primitive men happy, ahí decimos sí o no. Was cell phones in the modern age, decimos sí o no. Were Egyptian rich people, contestamos sí o no. Y en las otras sí tenemos que escribir un poquito más, ¿cierto? Porque son preguntas de información WH, que hay que contestar como con más letricas, ¿cierto? Con una oración. Entonces aquí empecemos con la primera. Dice, were primitive men happy? ¿Qué creen ustedes? ¿Fueron los hombres primitivos felices? ¿Sí o no? ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué contestaríamos? Not. Yo creo que sí, ¿no? Not. Bueno, los que dicen que sí, van a poner yes, van a poner así como les voy a escribir aquí en el chat. Yes, coma, y después de la coma van a poner ellos, they were. Ellos Profe. fueron. Mire, ahí les acabé de enviar. Yes, they were. Todos los que piensen que sí, entonces pueden poner yes, they were. Pero los que consideren que el hombre primitivo no fue feliz, entonces puede contestar no, comita, they weren't. No, ellos no fueron. Todas las preguntas que son de información siempre se contestan así. Profe. O no. Espérame, Paulita, termino de explicar y ya te doy la palabra, ¿vale? Entonces, Bueno, señora. estaba indicando que todas las preguntas que son de información, sí o no, siempre las debemos contestar así. Si es sí, decimos sí, el sujeto y el verbo to be. Luego, si es no, entonces decimos no, el sujeto y el verbo to be, pero con la contracción negativa. ¿Listo? Entonces, de esa forma lo hacemos. Miremos la segunda. La segunda dice, was cell phones in the modern age?
¿Estaban los celulares en la época moderna? ¿Sí o no? Sí, Los por celulares en la época moderna. moderno. La época moderna fue la época del descubrimiento de América, donde se creó la No, no había. imprenta, No, no, no había. ¿cierto? Entonces ahí sí ya sabemos que no, entonces decimos no, coma, they weren't. O bueno, podemos decir, sí, son varios, ¿cierto? Entonces they weren't. Ahí me quedó mal en la pregunta porque yo tenía que haberles preguntado where cell phones. Entonces ahí después yo les corrijo, ¿listo? Entonces la respuesta sería no, they weren't. No, ellos no estaban ahí. No estaban los celulares. La tercera, were Egyptian rich people? ¿Fueron los egipcios gente rica? No, they weren't. Decimos que no, entonces si decimos que no, no, they weren't. Y de pronto hay algunas personas que puedan decir, sí, ellos tenían unas pirámides, unos palacios llenos de oro y había mucho oro en esa época. Algunos dirán que sí, entonces pueden contestar ahí, yes, they were. ¿Listo? Como lo quieran hacer. Lo importante es que tengan allí bien la estructura de gramática. ¿Listo? Ahora vamos con la WH, la número 4. Dice, when was the Industrial Revolution? Entonces, ¿cuándo sucedió la revolución industrial? ¿Cuándo sucedió la revolución industrial? ¿Recuerdan allá en la línea de tiempo que decía Industrial Revolution? ¿En qué época fue? ¿En qué época? ¿En la antigua, en la moderna? ¿En qué época de la historia? Teacher, yo me tengo que salir porque mi hermana tiene clase ahorita mismo. Ok, Erika, yo les envío la grabación. Profe, ¿Vale? es que a mí se me van a acabar los datos. ¿Será que usted me puede enviar la asistencia para llenarla? Al final la envío, Paula. Al final le envío. Profe, a mí la Recuerden Profe, que es asistencia que a me mí la se me envía por van a el acabar WhatsApp, por los favor. datos y no me puedo conectar más y no estoy en mi casa. Paula, no hay ningún inconveniente. Envío la asistencia cuando finalice la clase y puedes ver la grabación en el canal de YouTube. ¿Listo? Ah, bueno, señora. Gracias. Bye, bye, teacher. Ok. Seguimos. Dice, when was the Industrial Revolution? ¿Cuándo fue la revolución industrial? Entonces allá tenemos en nuestra línea de tiempo. ¿Recuerdan cuándo fue? Hay una imagen aquí Es la edad contemporánea. en esta timeline que dice aquí Contemporary Age, Industrial Revolution. Mire, tenemos el tren, el computador, todo lo que sucedió en la edad contemporánea, Contemporary Age. Entonces ahí vamos a contestar eso. Vamos a colocar que fue en la edad contemporánea. Entonces, ¿cómo lo colocamos allá en el chat? Colocamos, the Industrial Revolution was in the contemporary age. ¿Listo? La the Industrial Revolution was in the contemporary age. Y ahí ya tenemos que la revolución industrial fue en la época contemporánea. Luego dice aquí, why was Romans brave? ¿Por qué eran los romanos valientes? ¿Por qué? Entonces, ahí ustedes pueden justificar. Todas las preguntas que digan why, siempre se contestan because. Because, porque ellos, ¿qué? Tenían mucho ejército y se confiaban. Porque ellos, ¿qué? Porque eran tan valientes. Porque eran tan valientes. Porque tenían un imperio y un ejército muy grande y se confiaban entre ellos. Ah, bueno, aquí dice porque ellos tenían que proteger al rey, ¿cierto? Por eso tenían que ser muy valientes. Puede ser también. Entonces, cada quien puede contestar la pregunta, ¿cierto? Because they had to protect to the king. Entonces, ellos debían proteger al rey. Las 6. Where were people in the medieval age?
¿Dónde estaban las personas en la época medieval? ¿En qué parte las encontrábamos? Entonces, ahí podemos decir que el rey, king, was in the castle, ¿cierto? En el castillo. And poor people, y la gente pobre, ¿a dónde? En el pueblo. In the fields. En las los aldeas. campos. En los campos, ¿cierto? En el campo cultivando la tierra, porque ellos eran como esclavos, cultivaban la tierra. Entonces ahí ya colocamos dónde se encontraban las personas. 7. What was your favorite history age? Cada uno debe contestar. My favorite history age was. Cada uno lo debe contestar porque ahí sí cada uno debe saber de la época de la historia cuál considera usted que fue su favorita. ¿Cuál fue su favorita? Si usted tuviera la oportunidad de travel in the past, viajar a través del pasado, ¿a cuál edad de esa le gustaría ir? ¿A cuál le gustaría ir, David? ¿A qué edad de la prehistoria, de la época de la historia te gustaría viajar? David. A la moderna. A la época moderna y vivir todo lo del descubrimiento de América y de pronto ser un navegante muy importante. Bueno, Juan Felipe, ¿a cuál época de la historia te gustaría ir? ¿Cuál es tu favorita? Creo que es la de la media, creo que es la de los La romanos. Edad Media, ok, Esa. ok, pero ser un caballero, ¿cierto? De esos de la Edad Ajá. Media que estaban en las guerras, en las batallas con sus caballos y eran muy fuertes y todo esto, ok. Bueno, entonces Lo cada único que no quien me tiene gusta su fue que me historia. derrotaron los bárbaros. Ah, bueno, cada quien tiene su época favorita, entonces cada uno debe escribir ahí en su cuaderno, en la pregunta 7, my favorite history age was. Mi favorita, mi época de la historia favorita fue, was. ¿Cuál fue? Entonces la escriben ahí. ¿Listo? Con eso finalizamos esa actividad. ¿Se dan cuenta? Miren, oraciones negativas y preguntas con el verbo to be en pasado. ¿Listo? Muy bien. Por último, dice online games. Entonces aquí yo les coloqué 2 juegos en línea, 2 jueguitos que ustedes deben hacerlos y cuando los hagan van a tomar pantallazos y los pueden enviar por favor por el grupo del WhatsApp. Son 2 jueguitos sencillos. Mire, aquí se le abre una página, esta página Zapote del British Council y ustedes bajan y aquí en esta parte dice game y aquí abajito game. Esos 2 son los jueguitos que hay que hacer. Voy a abrirlos para mostrarles. ¿Listo? Entonces el primero es así. Dice quiz. Entonces vamos a empezar. Viene una oración y usted me va a decir cuál de las 3 opciones es la que completa. ¿Cuál es? Was, where, am. ¿Cuál Was. sería? Was. Seguro ustedes. Aunque no será where. Where. Well done. Well done quiere decir bien hecho. Next. He. Where are was. Was. He was sick yesterday. Él estuvo enfermo ayer. Muy bien. Hay que completar las oraciones. ¿Listo? Siguiente, es una pregunta. No fue una pregunta, ¿y como un tiempo o algo así? Sí, por acá va pasando el tiempo, al final le dice cuánto se echó y aquí vamos 3 de 10. Y va el puntaje, ¿listo? De la tercera, are, where o was. Are, ¿no? El juego. Estuvo, fue el juego difícil. Estamos hablando de el juego, un juego. Sí, entonces was. Well done. They. Ahí sería weren't, ¿no? Weren't. Weren't. Okay. I is, I were, I was. Was. I was. Excelente. Seguimos. I Wasn't. Yo no estaba en el colegio. Yo no estaba jugando en el colegio. Jugando en el colegio. Pasado. Wasn't. She.
She Was. was, Was. were not. Was. Muy bien, ustedes lo tienen que ir haciendo todo. Ustedes lo van haciendo todo y cuando finalicen, aquí les va a dar el resultado. Was. Was, seguro. Were. Were. We were, porque eran varios. We. She. Wasn't. Wasn't. Ok, y me dice que muy bien, que tu puntaje fue 20 de 20, 100%. A eso le hacen una captura y simplemente lo envían. Mire, aquí le salen los resultados, todos los resultados. ¿Listo? Vamos con el siguiente jueguito que mire, está ahí abajito. Apenas finalizan ese, ahí abajito está el otro. Le dan clic y se llama Word to Word. Y consiste en que tenemos que coger cada palabrita para formar aquí la frase. Y esa sí es con tiempo. Entonces hay que hacerlo rápido. I was late for school. Late. Late I was late today for school. for today. Y estuvo bien. Seguimos. Next. She was with her friends last Saturday. Este jueguito prueba su capacidad para armar la oración bien hechecita, bien completa. ¿Listo? Next. He Was. tired yesterday. They weren't at the football match yesterday. ¿Listo? Acá, he wasn't hungry at breakfast time. Next. Esta es, we weren't at the party on Saturday. Next. I was Awake. awake at 6 o'clock this morning. Next. Esta es una pregunta, miren. Entonces empiezo con was. Was the weather good in Spain? Otra pregunta. Entonces empiezo con where. Were you in the park this afternoon? Pregunta, were you at home last night? Y listo, me dice que 10 de 10, 100%. Cerramos y ella me da el score, que es 100%. Y tuve un tiempo de 11, casi 12 minutos. ¿Listo? Y que me quedó bien y todo. Acá me muestra las respuestas y todo. ¿Listo? Entonces, esos son los dos jueguitos que ustedes deben hacer. Si se dan cuenta, no está tan difícil, ¿cierto? Complicado. No es complicado. Entonces, para que practiquemos las preguntas, las negativas, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con el verbo to be en pasado. Con Profe, esto una pregunta. finalizamos esta sesión número 1. Ya estas actividades ya tienen que quedar listas en su cuaderno. ¿Listo, chicos? Y quiero que empecemos de una vez a trabajar en la sesión 2, porque tenemos que irnos igualando. Entonces, aquí en la sesión 2, quiero que pongan el título de la sesión 2. El tema de esta sesión 2 es el pasado, pero con otros verbos, con verbos regulares e irregulares. Ya no solo el verbo, sino con otros verbos. ¿Listo? Regular and irregular verbs. Aquí tengo una explicación pequeñita sobre estos verbos y luego vamos aquí a desarrollar unos jueguitos. ¿Listo? Entonces, por lo menos, quiero que el día de hoy quede esta sesión explicadita. Ahorita se nos va a cortar porque ya dice que queda como 1 minuto y 20.
Entonces, tan pronto se corte, volvemos a ingresar, ¿vale? Porque es que necesito que quede explicada esta sesión 2 para que ustedes vayan avanzando. ¿Listo? Acá en Teacher Presentation, básicamente lo que les explico, lo que les muestro acá es 1, 2 diapositivas, 3 diapositivas, 4, que por favor deben de ustedes tomar nota en su cuaderno. Siempre de estas diapositivas que yo explique, tomen nota en su cuaderno porque es muy importante. Cuando ustedes transcriben, ahí se les va quedando también la información. ¿Listo? Entonces, ahorita apenas volvamos a iniciar porque ya se nos va a cortar. Explicaré esto, explicaré esta información y de pronto alcanzaremos a hacer una actividad acá de estos jueguitos. ¿Listo? Para que por favor Profe. volvamos a ingresar. Y lo que llevamos de la sesión 1 y la sesión 2, ¿se sube a Classroom o se sube ya lo último cuando tengamos todo completo? Cuando tengamos todo completo, Juan Felipe, cuando Ya. tengamos todo completico o pasado, ¿sí? Y eso es precisamente lo que les quiero compartir acá. Oraciones afirmativas en pasado. Todos estos verbos que encontramos aquí los clasificamos en dos grandes grupos. Unos que se llaman regulares, que son aquellos a los cuales les ponemos ed al final. Y verbos irregulares, aquellos que se escriben diferente en presente y en pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos meet. Meet, este es un verbo irregular. Graduated, este es un verbo regular porque finaliza en ed. Washed, ¿qué verbo sería? Regular porque termina con ed. Went es un verbo irregular, es el pasado de go, ¿cierto? Studied. Regular. Regular porque le ponemos ed. Entonces, conclusión. En inglés tenemos dos tipos de verbos. Aquí los tengo. Los verbos regulares, aquellos a los cuales les adicionamos ed al final para pasarlos a pasado. Y los verbos irregulares, los cuales tenemos que tenerlos en una lista y aprendérnoslos de memoria porque son verbos que tienen una escritura diferente en presente y en pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, went es el pasado de go, run es el pasado de run, de correr, ¿cierto? Went, el pasado de go. Y aquí todos estos, si ustedes se dan cuenta, todos simplemente les ponemos ed. Todos los verbos que ustedes vean que finalizan con esa terminación ed se llaman verbos regulares. ¿Listo? Entonces ahí los tenemos. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta acá? Que en las oraciones negativas, en pasado, y las preguntas todas utilizan un auxiliar que es el mismo auxiliar para todos los sujetos. ¿Cuál es ese auxiliar del pasado en inglés? Es did. ¿Cierto? Esta palabrita que está acá iniciando, did. Para todos los sujetos, miren, did. Did he feel sad yesterday? Did they watch a movie? Did he meet her? Did she study in the library? Did the police find any class? Did we make a coffee for you? Did you go to the bed early? Did they have dinner last night? Todas las preguntas en inglés en pasado utilizan este auxiliar did. Siempre. Primero did, luego el sujeto, luego el verbo en presente y luego un complemento y cierro con el signo de interrogación. ¿Listo? Así se forman las preguntas en pasado con este auxiliar did. Las oraciones negativas es lo mismo. ¿Qué hacemos para convertir esta oración en negativa? Simplemente ponemos esta palabra, didn't, con la contracción, la N, el apóstrofe y el T. ¿Sí? Entonces me quedaría, he didn't meet her. El verbo, cuando utilizo didn't, el verbo debe ir en presente. ¿Sí? Entonces, he didn't meet her. I didn't graduate. They didn't watch a movie. You didn't go to the bed. She didn't study in the library. Este didn't hace que su oración quede completamente negativa. ¿Listo? Entonces es muy importante que tomen nota, por favor, de estas oraciones para que las tengan allá como ejemplo.
Aquí en este cuadrito también, escríbanlo para que ustedes sepan que los verbos en inglés se clasifican en esos dos grandes grupos. Verbos regulares, aquellos que en el pasado tienen terminación ed. Verbos irregulares, aquellos cuya escritura es diferente en presente y en pasado. ¿Listo? Y aquí, más abajito, les tengo unas reglas que tienen todos los verbos regulares. Resultan que los verbos regulares, para yo ponerles la ed, no es que a todo verbo regular yo le pongo ed. No, hay unas reglas. Entonces, hay unos, generalmente a la gran mayoría les ponemos ed. Como por ejemplo, caminar, walk, jugar, play, le ponemos ed, ¿cierto? Para pasarlo, para que quede en pasado. Pero hay unos verbos que ya finalizan con e. Entonces, si ya tienen la e, no tengo que volverle a poner la e y la d. Simplemente le pongo la d nomás. Entonces, por ejemplo, like, ya tiene la e, entonces solo le pongo la d. Move, ya tiene ahí la e, solamente le debo adicionar la d. ¿Listo? Y así ya me queda el verbo escrito en pasado. Otra regla que dice que cuando los verbos terminan en una consonante más una y, yo tengo que cambiar la y por una i latina y agregarle ed. Ejemplos, carry. Entonces, ¿qué hago con esa y? La quito, le coloco una i latina y ed. Study, estudiar. Mire cómo me queda el verbo estudiar en pasado. Le quito la y le coloco i latina y le agrego ed. ¿Sí ven? Entonces estas reglitas nos toca estudiarlas. Y hay otra última regla que dice lo siguiente, que algunos verbos finalizan en una consonante más una vocal, y a esos que finalizan en consonante, en vocal, consonante, yo tengo que duplicarles la consonante, en este caso la N, la duplico y ahí sí coloco ed. Plan, plan, con doble N. Stop, stop, con doble P, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos verbos terminan en vocal, consonante. Vocal, consonante. Entonces, esa es otra reglita que debemos aplicar. Entonces, este cuadrito quiero que lo copien en su cuaderno con todos estos colorcitos que tiene así, para que ustedes aprendan a diferenciar cómo es que nosotros los escribimos en pasado. ¿Cuáles son esas reglitas? 1, 2, 3, 4 reglas. Los verbos a los que les ponemos ed, los verbos a los que les ponemos solo la d, los verbos a los que les ponemos i latina, ed, y los verbos a los que le duplicamos la consonante, ed. ¿Listo? Eso quiero que lo tengan ahí muy en cuenta. Y por último, aquí les coloqué la pronunciación del ed. Cuando nosotros pronunciamos los verbos en pasado, tenemos que tener mucho cuidado porque hay unos verbos que cuando los pronuncio, acuérdense que en inglés escribo de una forma y pronuncio de otra, ¿cierto? Entonces, en esta pronunciación de estos verbos existen 3 sonidos. El sonido de id, como wanted, needed. ¿Sí ven? La ed suena como una id. Wanted, needed. O otros verbos en los cuales la ed suena como una t. Entonces, helped, looked, washed, loved, kissed. Suena como una t al final. Y otro grupo de verbos los cuales esa ed suena como si fuera una d. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used. Suena como una d al final. Entonces, esas son reglitas de pronunciación que también debemos tener en cuenta cuando nosotros los vamos a leer. ¿Listo? Entonces, quiero que escriban esta información allá en su cuaderno, que tengan esta explicación clara, porque es la explicación para desarrollar las otras actividades. ¿Listo? Creo que ya por tiempo no alcanzaríamos a desarrollar más de esta sesión número 2, pero yo los invito a que vayan explorando, ustedes tienen ahí su unidad interactiva. Por ejemplo, este punto de Regular Verbs Game es muy sencillito. Es simplemente mirar los verbos que están acá, los verbos regulares,
y clasificarlos aquí según la regla. De todos esos que están allá, ¿a cuáles se les agrega ed? ¿A cuáles solamente la d? ¿A cuáles les quito la y le cambio por i latina ed? Si quieren pueden irlo adelantando para que la próxima clase que tengamos, que es el miércoles, si Dios quiere, pues podamos ir avanzando, ¿listo? Y aquí abajito hay un trabalenguas. Hay un trabalenguas que lo pueden ir practicando. Mire, es para mirar la pronunciación de estos verbos. Acuerden que hay unos verbos que se pronuncian como T, como D o como ID. Entonces, washed. Por aquí hay otro, what, washed. Bueno, aquí la pronunciación es como una T al final, ¿no? Entonces, I watched a bat wearing a hat. I didn't have a hat, but I had a watch that the bat washed. Este trabalenguas quiero que lo practiquen, lo tengan ahí, porque la próxima clase se los voy a preguntar. ¿Listo? Practíquenlo. Yo ahorita les envío en una nota de voz cómo sería la pronunciación de este tongue twister para que lo escuchen y en la próxima clase me lo digan en la clase. ¿Listo? Vayan adelantando este punto, por favor. No se les olvide estos verbos que están acá, irlos clasificando acá según la regla de escritura. Y el trabalenguas es para que apliquemos las reglas de pronunciación del verbo washed. ¿Listo? Esa es la idea. Eso es lo que quiero que adelanten por el momento. Eso sería todo por hoy, chicos. Voy a compartir con ustedes el link de la asistencia para que por favor lo hagan. Me pregunta Dulce en el chat que si la evidencia debe ser enviada al número del WhatsApp interno. Pueden enviármela al WhatsApp, al grupo, al WhatsApp que tenemos de inglés 73. Puede ser enviada al número interno, no, por favor, tratemos como de enviarlo ahí al grupo. ¿Qué me tienen que enviar ahí de evidencia? Los jueguitos, ¿cierto? Los jueguitos. ¿Qué más me deben enviar por ahí? De pronto esta actividad, ¿sí? O ir teniendo, por favor, como les digo, tener todo en su cuadernito y cuando ya esté todo, me lo envían. Como para no congestionar también el WhatsApp. Solo por el WhatsApp pueden enviarme las evidencias de los jueguitos en línea. ¿Listo? Solamente eso, por el momento. Yo les voy a ir diciendo que me tienen que ir entregando, pero por el momento solo eso. ¿Vale? Entonces, chicos, voy a compartirles en este momento, voy a compartir la asistencia del día de hoy. Ahí en esa asistencia yo les hago una pregunta que es ¿qué aprendimos hoy? O creo que para el día de hoy les cambié la pregunta. Entonces ya les voy a mostrar para que ustedes por favor lo llenen bien. La sesión que van a diligenciar el día de hoy es la sesión 2. ¿Listo? Ustedes aquí escriben su nombre, el grado 7.3. ¿En qué sesión participó usted hoy? Sesión 2. Deben escoger la sesión 2. Luego dice su número telefónico y mire la pregunta del quiz. Escriba un ejemplo de verbo regular y de verbo irregular en pasado. ¿Listo? Esa es como hoy trabajamos los verbos regulares que terminan en ed y los verbos irregulares, aquellos que se escriben diferente en presente y en pasado. Ustedes me van a escribir ahí en su respuesta un ejemplo de un verbo regular y de un verbo irregular. ¿Listo? En este momento les voy a enviar por el chat el link de asistencia para que por favor me diligencien ese formulario. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ya lo envié. Las evidencias de lo que hicimos hoy, ¿sí? ¿O de todo lo que llevamos? Las evidencias de todo lo que llevamos, ténganlas ahí. O sea, ¿qué quiero que me compartan por el grupo de WhatsApp? Los juegos en línea. ¿Listo? Solo eso, ¿sí? Solo Solo eso. ya. Solo eso. Solo Ya, los bueno, juegos en muchas línea. gracias. Para no congestionar tanto el grupo, ¿vale? Y vayan teniendo ahí todo desarrollado. Miren que ya vamos en la sesión 2. Entonces vayan adelantando. Y con esto pues entonces ya sería todo.
Antes de despedirme, quiero mostrarles Duolingo. Quiénes hicieron la actividad y quiénes no la hicieron, chicos. Ojo, porque acuérdense que Duolingo es la nota del ser y en Duolingo yo tengo acá 7.3. Vamos a mirar. Yo les asigné a ustedes, les dije que debían desarrollar 200 puntos, ¿cierto? El 5 de abril. Y miren los resultados. Solamente un estudiante hizo la actividad en la fecha correspondiente. 6 la hicieron tarde y 28 no la hicieron. Entonces, por favor, hay que tener cuidado con esto. Voy a mirar quiénes la hicieron. Aquí dice que fue por 200 puntos. Aquí dice que Camilo la hizo tarde. Mire, me dice cuándo la hizo. Daniel Felipe no la hizo. Daniel Felipe Gallego. David. Dulce Villalba, Emanuel, Eric, Isaac la hizo el 21 de abril. Miss quiere decir que no la hicieron. Y late que la hicieron tarde. Juanita, María Camila Nieto, y Michael Steven Romero. Felicitaciones porque mire, fue el único que la hizo completa. El 5 de abril la hizo en horas de la mañana. ¿Sí ven? Y la actividad se vencía a mediodía, ¿no? Entonces, mire, ahí está. El día de hoy les voy a asignar otra. Lo voy a hacer aquí en presencia de ustedes. Voy a ir a assignment, voy a decir nueva asistencia, ya no por puntos, sino por una habilidad. Les voy a pedir que hagan la unidad de historias, porque es una unidad que tiene que ver con el pasado, que es el tema que estamos viendo. Entonces les asigno esta unidad, ustedes deben entrar a Duolingo y buscar esta unidad historias. Son 4 lecciones, desde hoy 10 de mayo hasta el día viernes. El día viernes es 14, ¿cierto? Hasta el viernes se la voy a dejar a mediodía. Al viernes a las 12 del mediodía debe ya estar hecha. ¿Listo? Dice que yo asigné que yo ya les asigné y aquí ya me aparece, miren, ¿sí ven? Historias, 0 estudiantes, porque todavía ninguno la ha empezado a hacer. Empieza hoy 10 de mayo y finaliza el 14. ¿Listo, chicos? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, ¿qué hacen? Ingresen a su cuenta de Duolingo. Ahí yo ya ingresé a la mía. Aquí en aprender, usted le da clic y ahí usted en todas las unidades que usted ya tiene, usted tiene que buscarla. ¿Cómo se llama? Historias. Si usted ya la tiene dorada, que ya la hizo, no importa, la vuelve a hacer para que le quede el registro. Por aquí yo tengo historias, más abajo. Hay que buscarla, mírela acá. Está exactamente en la sección, venga, miramos a ver qué sección es esa. Creo que es la sección 2, ¿cierto? Historias, mírela. Ahí. Ahí está historias, entonces simplemente tiene un signo de interrogación, historias. Es este dibujito. ¿Listo? Entonces, esta es la que vamos a hacer. Tienen que hacer las 4 hasta que le quede amarillito, hasta que le quede dorado. ¿Listo, chicos? Esa sería la indicación. ¿Quién me escribió por aquí? Listo, María Camila. Ya te envío el link de asistencia. Listo, chicos. ¿Ya diligenciaron su asistencia? Tienen tareita, nos pasamos del tiempo, me disculpan si nos pasamos del tiempo, pero pues quería explicarles, ustedes saben que en esta horita es súper cortico el tiempo, entonces les pido excusas por eso, pero quiero que vayan adelantando, ¿listo? Que vayan adelantando lo que vimos hoy, la sesión 2. Si hay alguna inquietud, con mucho gusto me escriben, que yo los atiendo por WhatsApp. Carol, Lisette, tienes una manito levantada, ¿me quieres decir algo? Sí, señora. Una pregunta para los que no tienen Duolingo. Para los que no tienen Duolingo, me escriben al interno. Profe, no tengo Duolingo, no puedo trabajar en Duolingo, por favor envíeme una actividad alternativa
y yo le envío las lecturas de Duolingo en PDF. Y usted ahí deberá hacer la actividad manual, ¿no? Ah, bueno, señora, gracias. Listo. Les pido que los que no tienen Duolingo, por favor me hagan saber. Listo, chicos, eso es todo por hoy. Cualquier duda, inquietud, con mucho gusto. Ya saben, chicos, tienen tarea en Duolingo. Por favor, ingresar a historias. Las 4 lecciones que se llaman ahí, historias. ¿Listo? Solo esas tienen, les dejo habilitado toda la semana, desde hoy hasta el viernes para que las hagan. ¿Listo? Bueno, chicos, que estén muy bien. Bye, bye. Bueno, profe, Chao, chao. profe. Chao, Chao, profe. Está bien, profe. chao, Chao, profe. chao, chicos. Que estén bien.